La composta. ¿Qué es? ¿Qué es la composta, verdad? Bueno, la composta es la degradación de la materia orgánica, ¿verdad? Para aquellos que todavía dicen, bueno, ¿y cuál es la materia orgánica? Bueno, es las frutas, las verduras, ¿verdad? Que no nos comemos en casa, las cáscaras que se nos echan bueno, las cáscaras que quitamos de las verduras, de las frutas, eso es materia orgánica. También en la materia orgánica estamos hablando del papel, ¿verdad? De las hojas del jardín, del pasto que podamos, eso es materia orgánica. Y una vez que esos materiales empiezan a degradarse, se empiezan a compostear, se empiezan a degradar, ¿verdad? Se empiezan a destruir para llegar a su partícula más fina, ¿verdad? Dice por ahí el dicho, ¿no? Polvo eres, polvo serás. Así es lo mismo que sucede con la materia orgánica. Se llega a degradar hasta que se convierte en una tierra fina. ¿Para qué nos sirve la composta? Bueno, principalmente la usamos como nutriente, ¿verdad? Una vez que las plantas, las hojas, el pasto, las cáscaras se degradan y se convierten en tierra fina, esa tierra nos sirve para nosotros volver a fertilizar más plantas. ¿Por qué? Porque todos sus elementos se degradaron a tal nivel que cuando ustedes lo agregan nuevamente a las plantas, lo pueden asimilar. Como les decía, entonces fertilizamos y pues más que nada para la cuestión de la nutrición de las plantas, ¿verdad? Hacerlas más saludables, que sean resistentes a plagas, que sean resistentes a enfermedades. Bueno, ¿para qué nos sirve el hacer una composta, verdad? Si nos fijamos y vamos, por ejemplo, ahorita al cesto de basura que tenemos en nuestra casa, para aquellos que todavía no lo hacen, vamos a ver que por lo regular en nuestro bote de la basura vamos a encontrar residuos que son papel, que son plástico y lo que es los materiales orgánicos, ¿verdad? Los residuos de la cocina, o hay quien tendrá residuos del jardín, hojas, ramas, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos esa separación, ustedes pueden ver las cantidades que generamos, ¿verdad? En mi caso, lo que se genera en mi caso, por ejemplo, en la basura que yo genero día con día en mi casa, es más o menos como un 50% de materia orgánica y el otro 50% es entre papel y plástico, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a hacer composta en nuestra casa, vamos a reducir un 50% el nivel de residuos que generamos, ¿verdad? Y con el beneficio de que esos residuos, al momento de que los procesamos nosotros, vamos a generar un abono que es muy fértil, lo vamos a usar en nuestras plantas, ¿verdad? O el que llegue a generar demasiado más, hasta lo pueden regalar o hasta lo pueden vender, ¿verdad? Pueden crear un pequeño negocio ahí de generación de composta, ¿verdad? Digo, a pequeña escala, pero puede funcionar. Entonces, bueno, ¿a qué voy? A que los vertederos, donde normalmente las autoridades municipales dispersan los residuos que colectan, están llenos de materiales orgánicos. Entonces, si nosotros apoyamos de esa manera desde nuestros hogares, los materiales que se generen ahí en esos vertederos, que son enormes, que generan toneladas de basura día con día, entonces podemos ayudar nosotros a disminuir esa cantidad enorme de residuos, ¿ok? Y estamos contribuyendo a no generar contaminación, porque lo que genera malos olores, que genera moscas, cucarachas, roedores, son por lo regular los residuos orgánicos, ¿verdad? Bueno, continuamos.
Separación de residuos. Ya lo vimos anteriormente. Y aquí tenemos, miren, dice, todo junto es basura, ¿verdad? Si revolvemos plástico, latas, material orgánico, a esto se le llama basura. Pero si nosotros hacemos la separación, dice, así son reciclables, dice, cuando separamos el plástico, el vidrio, el papel. O sea, si nosotros tenemos la delicadeza de hacer esa separación, por lo menos entre orgánicos y el plástico, el papel y el vidrio en contenedor aparte, estamos contribuyendo, ¿verdad? Ya alguien que sea, que diga, ¿sabes qué? Yo quiero apartar mi vidrio, mi plástico, mi papel. Bueno, todo eso hay centros de acopio donde se los pueden comprar o donde los pueden donar, porque muchas veces al momento que ustedes donan esos materiales, se los hacen llegar los fondos a, no sé, a hospitales, a clínicas para alguna enfermedad, ¿verdad? Y vemos en el cuadrito café que dice, así es compost, ¿verdad? Cuando hablamos de materiales orgánicos, ¿verdad? Que se degradan, como el papel, las bolsitas del té, podas de plantas, podas de pasto, ¿verdad? Cáscaras de la verdura, de la fruta, alguna lechuga que se me descompuso, que no me la alcancé a comer, eso entraría en lo que es materiales orgánicos y que me formarían mi compost. ¿Ok? Dice, producir compost ayuda a reducir aproximadamente el 30% del volumen de basura producida. Sí, yo les decía que, por ejemplo, en mi caso, yo con la separación que hago reduzco hasta un 50% y es lo que me genera mal olor en mi basura, ¿verdad? Y al momento de hacer esa separación, ya me evito esa problemática y no estoy sufriendo de que no pasa el camión recolector, ¿verdad? Y que mi basura huele mal. Si ustedes hacen esa separación, van a terminar con esa problemática. Dice, la composta puede hacerse a cualquier nivel. Así es, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa, en recipientes pequeños, que es la práctica que vamos a hacer ahorita un poquito más adelante, ¿verdad? Lo vamos a hacer en un recipiente que podamos tener en la comodidad de nuestro patio. Si no genera mal olor, puede estar ahí a un ladito de la cocina. Lo podemos hacer a un nivel de un jardín más grande, ¿verdad? Aquellos que tengan espacios más grandes en su casa. Puede ser como del tamaño que vemos ahí en la imagen que está a la derecha, en la parte de arriba, que está hecho con tarimas o con tablas, ¿verdad? Y ese cuadro tiene aproximadamente como de 1,20 por 1,20 aproximadamente, y donde ahí van vertiendo todos los residuos orgánicos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos hablando que ellos van a generar aproximadamente 1 tonelada de composta, si no es que un poquito más. Y ya en la imagen de la derecha, en la parte de abajo, podemos ver que también podemos tener un área de compost comunitaria, ¿verdad? Donde todos los vecinos de algún coto, alguna vecindad, si tienen el espacio suficiente, pueden empezar a conjuntar esos residuos orgánicos para hacer una composta mayor y en el cual, bueno, pues se tienen que compartir las actividades para que no sea tan pesado para uno, para otro, ¿verdad? Se pueden dividir las actividades y colectivamente van a generar menos residuos, menos residuos. Y como les decía, pues si nosotros lo hacemos desde nuestra casa y poco a poco invitamos a nuestros vecinos a hacerlo, digo, ya podemos llegar a una comunidad como la que se ve aquí en la imagen. La composta, dice, un proceso natural. Bueno, como lo dice aquí, claro, en la naturaleza existe la forma de la composta natural, ¿verdad? Nosotros jamás hemos tenido la necesidad de ir a abonar un bosque, una selva, ¿verdad? Un valle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo se fertiliza. ¿Y cómo? A través de las plantas que van muriendo, que caen al suelo, que se empiezan a degradar, se empiezan a descomponer, terminan descomponiéndose molecularmente para que esas partículas que antes esas moléculas que antes
estaban en esa planta, quedan dispersas y son asimilables para otras plantas, ¿verdad? Entonces, todas las hojas, las ramas, los animalitos que mueren ahí en los bichos, los insectos, los roedores que mueren, también tarde o temprano se degradan y son composta, son alimento para más plantas, ¿verdad? Entonces, es de la manera en que la composta existe naturalmente. Y ese proceso, pues lo hemos aprendido nosotros al ver, ¿verdad? Al ver ahí cómo sucede eso, ¿verdad? Digo, de repente sucede que hay personas que van y dicen, ¿sabes qué? Voy a traer tierra de allá del bosque porque es muy buena, es muy fértil. Claro, ¿verdad? Pero pues, ¿qué están haciendo? Están rompiendo ahí un equilibrio ecológico al extraer esos residuos naturales. ¿Por qué mejor nosotros no generar esos residuos que tenemos en la cocina, aprovecharlos para hacer nuestra propia composta y el evitar comprar, ¿verdad? Ingredientes que podemos usar en la composta. Bueno, vamos a ver qué ingredientes. Materia orgánica. Bueno, la materia orgánica que aportamos nosotros a la composta son residuos verdes, que son, por ejemplo, cáscaras de frutas, cáscaras de alguna verdura, lo que le quitamos, por ejemplo, a la papa, a la zanahoria, ¿verdad? Eso lo podemos usar como residuos verdes, hojas de árboles, pasto recién cortado también entra en los residuos verdes. También hablamos de residuos secos, bueno, hojas secas de árboles también, ramas de los árboles entrarían en la materia seca, ¿verdad? Un poco de papel, un poco de cartón, no demasiado, ¿por qué? Porque el papel y el cartón contienen celulosa, que es un poquito más difícil de degradar, sí podemos incluir, pero muy poquita cantidad, ¿verdad? A ver, vamos a caminar a ver qué más. La siguiente diapositiva dice residuos verdes. Dice, son materiales vegetales frescos o verdes como hojas verdes de árboles, como ya lo mencionábamos, hierba recién cortada, restos de café, cáscaras de huevo, alguna fruta que se nos descompuso en el refri, bolsitas de té, estiércol y algas marinas, ¿verdad? Entonces, digo, no es necesario que tengan todos estos elementos que aparecen aquí como residuos verdes. Con 2 o 3 que podamos generar en la casa de estos, es más que suficiente para empezar nuestra propia composta. No crean que es obligatorio tener todos estos. Residuos secos o residuos marrones. Dice, se llaman así por el color que los caracteriza. Dice, son elementos muy ricos en carbón. Bueno, a ver, me regreso a la diapositiva anterior. Los residuos verdes nos van a aportar principalmente nitrógeno y los residuos marrones nos van a aportar carbón. En residuos secos encontramos la paja, encontramos acerrín, encontramos papel, hojas secas, madera, cartón y cenizas, ¿verdad? Las cenizas son muy buenas, nos aportan mucho silicio, ¿verdad? Y nos aportan otros minerales que nos van a enriquecer nuestra composta. El papel y el cartón, recuerden que vamos a usar pocas cantidades. Las hojas secas, la paja nos van a ayudar bastante. El acerrín también hay que usar pocas cantidades, la madera, porque también al contener celulosa, igual que el cartón y el papel, entonces nuestra composta va a tardar un poco más en estar lista, ¿ok? A ver, continuamos con qué no vamos a compostear, qué no. Entonces, las pilas, las baterías, esas sí es muy importante que las sellemos en ambos polos con un poco de cinta, de tape. Sellamos los polos y las podemos guardar o depositar en otro recipiente. Digo, para la cuestión de las baterías son muy específicos al momento de reciclarlas, ¿verdad? Entonces sí traten de no mezclarlas en su composta porque tienen elementos pesados
que los cuales van a contaminar el compost, ¿verdad? Entonces, estos apártenlos del papel, del plástico, ténganlos en un apartado, en un reciclado muy aparte. Plantas enfermas. Bueno, la cuestión aquí de las plantas enfermas, se nos invita a no compostearlas. ¿Por qué? Por la idea de que el hongo, la bacteria no sé, o alguna plaguita que contenía esa planta, que siga prevaleciendo, ¿verdad? La idea es que no siga prevaleciendo en su compost. Pero cuando nuestra composta llega a generar temperaturas de 50 a 60 grados en adelante, todos esos microorganismos, la mayoría de ellos se mueren, ¿verdad? Entonces, sí los podemos usar si nuestra composta se hace caliente, se genera temperatura suficiente para matar a esos microorganismos. Si ven que su composta se mantiene fría, que no eleva su temperatura, mejor no las usen. Huesos, residuos cárnicos, acá abajo menciona el pescado, ¿verdad? Los huesos, los residuos cárnicos, ¿por qué no los vamos a usar? Porque en un espacio muy pequeño van a generar mal olor, nos van a generar larvas de moscas, nos van a generar cucarachas, ratones, ¿verdad? Y creo que lo peor de todo eso es el mal olor, ¿verdad? A nadie nos gusta que huela mal nuestra casa y menos nuestra cocina, ¿verdad? Si tienen un espacio grande donde puedan enterrar dichos residuos, pues sí se pueden degradar y aprovecharlos allá con el tiempo, ¿verdad? Pero si pueden no usarlos, mucho mejor. Heces fecales de perros. Aquí tenemos la imagen del perrito, ¿verdad? Lo que son perros, gatos y heces fecales de humanos también no hay que usarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces tienen algunos patógenos que las altas temperaturas de la composta no llegan a matar, ¿verdad? Entonces vamos a generar contaminación y más si esa composta la usamos para fertilizar nuestros alimentos. Ese tipo de residuos fecales yo los usaría en una composta que no vaya a ser para plantas comestibles. Pueden ser a lo mejor plantas ornamentales, ¿verdad? Algún jardín que no tiene plantas comestibles, ahí sí lo pudiera manejar. Pero cuando estoy hablando de plantas que me voy a comer, y más como las lechugas, las espinacas, los rábanos, no se diga, el betabel, pues entonces no, me estoy arriesgando a que algún patógeno de esas heces fecales sobreviva y que contamine mi alimento y que después yo tenga alguna fuerte intoxicación o alguien a quien yo le haya regalado esos vegetales, ¿verdad? Entonces traten de evitarlos o si los van a usar, úsenlos en plantas no comestibles. Y bueno, la siguiente diapositiva nos menciona ahí que malezas, ¿verdad? Hierbas silvestres, dice que no las podemos usar. Yo sí las usaría, pero las haría en fragmentos mucho más pequeños, ¿verdad? Porque como pueden ver, pues siempre por lo regular que quitamos las malezas, están verdes, nos van a aportar nitrógeno, ¿verdad? Entonces, yo sí recomiendo que las usen, nomás si háganlas muy pequeñitas. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Hasta aquí tienen preguntas. Si tienen preguntas, háganosla llegar a nuestro chat y para resolverlas en nuestra sección de preguntas, ¿va? ¿Se escucha bien ahí? Si no se escucha bien, háganoslo saber también, por favor. Organismos mayores. Bueno, nos habla de los organismos que nos ayudan a descomponer la materia orgánica y se los aclaro, siempre van a estar presentes en nuestra composta, ¿verdad? Cuando los llegamos a ver nuestra composta, pues tengan la tranquilidad de que va por buen proceso y bueno, ahorita vamos a ver las características, pero bueno, dice, estos organismos, dice, nos ayudan a descomponer la materia orgánica, dice, se alimentan de microorganismos y regulan las poblaciones. O sea, todos estos microorganismos que ven aquí, insectos un poquito mayores, por ahí vemos un arácnido, vemos jerillas, vemos cochinillas, todos ellos van a estar presentes y se regulan unos a otros, ¿ok?
Entonces, cuando vayan a manejar, vayan a manipular su composta y que vayan a trabajar, que tengan que hacerlo con las manos, de preferencia usen guantes, ¿verdad? O en su defecto una palita para remover los residuos y evitar a lo mejor alguna picadura de alguna araña o de repente, si son zonas cálidas, suelen aparecer alacranes o escorpiones, no sé cómo le llamen ahí en su región, ¿verdad? Entonces, sí, nada más por eso tener pues precaución, ¿verdad? Y después de manipular la composta, pues hay que lavarse muy bien las manos, ¿va? A ver, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. A ver, tenemos aquí en el chat. Ok. Dice, proceso del composteo. A ver, proceso de compostaje. Bueno, vemos aquí, está por ejemplo el plato servido con la zanahoria. En el siguiente círculo ya está lo que no me comí, lo que ya va a salir de la cocina. Vemos ahí el rabo de la zanahoria, un pedacito de zanahoria, un trozo de manzana, cascarones. Todo eso fue a un depósito, pasó a un depósito donde va a empezar el proceso de composteo y finalmente en el cuarto círculo vemos cuando ya estamos usando esa composta, ¿verdad? Y la estamos usando para nutrir nuestras plantas. ¿Puedo agregar cualquier resto de fruta o verduras cuando hay lombrices? Si quieres estar de acuerdo. Ok, a ver, por aquí hay una pregunta que dice que sí puedo usar cualquier resto de fruta o verdura cuando hay lombrices. Sí, 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 nomás sí tener cuidado con las cantidades que vamos a trabajar. Si es demasiada cebolla, si son demasiados cítricos, ahí sí podemos moderarlos o trabajarlos en una composta aparte para que esas lombrices que yo tengo ahí presentes no se escapen, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo exceso de algún alimento, hablando de ajos, de cebollas, de cítricos, de preferencia manéjenlos en una composta aparte, ¿verdad? Ya cuando pasó cierto proceso de degradación de esos residuos, poco a poco los podemos integrar a una composta donde tengamos lombriz, ¿va? Pero si es una composta general donde hemos estado vertiendo residuos y no tengo preocupación de que haya lombrices, puedo vaciar de todos, ¿va? ¿Qué necesitamos en nuestra composta para que nuestro proceso de composteo sea el adecuado? Ocupamos aire. Dice, es importante para tener una degradación aerobia, lo que nos garantizará un olor agradable. ¿Ok? Cuando nuestra composta se empieza a generar un olor fétido, un olor a podrido, bueno, es porque agregamos un producto lácteo, un producto cárnico, o porque no estamos teniendo el debido cuidado con nuestra composta. Dice, hay que trabajar pilas pequeñas. En la imagen de la izquierda, donde se ven maderas, la ventaja de esta composta es que tiene ventilación. La desventaja que esa misma ventilación nos va a estar deshidratando muy rápido esos residuos y nos puede retrasar un poquito la degradación de esos elementos. Dice, mover constantemente 1 o 2 veces por semana. Sí, es lo ideal, pero semanalmente yo les recomiendo hasta una vez el estar volteando los residuos para que la degradación sea rápida. Dice, materiales heterogéneos y bien mezclados. Eso también es muy importante. Hay que mezclar muy bien los residuos que vamos a agregar, ¿verdad? Humedad. Entonces ya tenemos en la diapositiva anterior que vimos aire. En esta segunda diapositiva nos dice humedad. Dice, la humedad ideal al tacto es como una esponja escurrida, ¿verdad? Si nosotros tomamos esos residuos y sale mucha agua, ya nos pasamos. Entonces debemos dejar a que disminuya esa humedad. Si vemos que los materiales están muy secos, tenemos que agregar un poco de agua. Tenemos que agregar un poco de agua, ¿verdad? Para generar ese proceso, que inicie ese proceso de composteo. Si nuestros materiales quedan muy secos,
Entonces, ténganlo por seguro de que no va a haber mucho éxito con la composta. Yo prefiero pasarla un poquito de humedad a tener que estar batallando después, que me le hace falta humedad y que no ha arrancado mi proceso de composteo. Bueno, lo ideal es que tomemos esos materiales y que escurran 1 o 2, 3 gotas, ¿verdad? Eso nos da un punto de equilibrio en la degradación de nuestros materiales, ¿va? Entonces, de preferencia, pásenla un poquito, ¿verdad? Y a las 24, 48 horas tenemos que checar el que ya haya arrancado ese proceso de composteo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque va a generar un poquito de temperatura. Entonces, eso es el indicativo, el que haya humedad y el que haya temperatura. Aquí está la diapositiva donde nos menciona la temperatura. Dice, en la fase 1 vemos cómo va arrancando poco a poco. Dice fase mesófila. Dice temperatura ambiente. Entonces va a empezar a subir la temperatura. Al momento que su proceso de composteo ya va arrancando, recuerden, van a tener humedad y la temperatura va a oscilar entre los 30, 40 grados. Ya cuando llegan a los 60 grados, ya está en su punto máximo, ¿verdad? Y de ahí comienza a descender, ¿verdad? En ese tipo de compostas no les recomiendo que trabajen lombrices, ¿verdad? Porque pues la mayoría de ellas van a escapar y en el peor de los casos, pues van a morir, ¿verdad? Y vemos que en la fase 3, fase mesófila, sigue disminuyendo la temperatura hasta la fase de maduración. ¿Ok? Para el indicativo de que mi composta ya está lista es cuando mi composta ya no tiene esa temperatura y que la mayoría de los elementos que yo agregué a ella ya se degradaron en un 60, un 70%. Dice, si tu casa es fría, ubica tu composta en un espacio soleado, voltea tu composta constantemente. Y dice, si tu casa es calurosa, ubica tu composta en la sombra, revisa la humedad constantemente, ¿verdad? Entonces debemos de tener ese equilibrio, ¿verdad? De acuerdo a cómo consideren el espacio donde van a crear ustedes esa composta. Contenedores para hacer composta. Bueno, aquí en la imagen tenemos 3. Tenemos 2 que están hechos con tablas, con maderas, y el otro tiene una malla. Es una malla metálica con poros como de 1.5 centímetros, ¿verdad? Bueno, dice, no hay mucha diferencia en los resultados que se obtienen con unos métodos y con otros. Lo más importante es la selección de ingredientes, el cuidado de la humedad y la temperatura para la vida de los microorganismos. Recuerden que nosotros al tener temperatura, tener humedad y tener aireación, los microorganismos van a estar en un espacio agradable y nos van a ayudar en la degradación de estos residuos, ¿va? En este caso que vemos aquí la imagen que tiene tarimas, el compostero, sí tener mucho cuidado con la humedad que vamos a trabajar ahí, porque al estar muy ventilado, la desventaja es que muy rápido se sequen y que nuestro proceso de composteo se detenga. Entonces sí hay que estar checándolos constantemente para que, y más al inicio, ¿verdad? La primera semana es muy importante. Si en la primera semana no tenemos una humedad considerable y que dé arranque al proceso de que empiece a subir la temperatura, vamos a tener problemas en la degradación de esos residuos. Unos sí se van a degradar, otros no, y se van a generar plastas, se forman capas, y ese es el indicativo de que nuestra composta no empezó el proceso bien como debiéramos y que vamos a tener problemas en la liberación de elementos nutritivos para nuestras plantas. Composta sin contenedor. Dice, ideal para personas que tienen un espacio amplio en su casa, al aire libre y que no quieren complicarse con pilas o contenedores. Dice, de forma anaerobia.
Bueno, hay quien lo hace, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero pues si no tenemos de otra, ¿verdad? Dice, cava un orificio en la tierra de 30 centímetros, entierra tus residuos, déjalos reposar por 3 meses y puedes sembrar sobre ellos. Bueno, en este caso vamos a sembrar sobre esos residuos, ¿verdad? Pero bueno, no sería tan eficiente ese proceso de composteo porque los elementos que vamos a agregar ahí no se van a degradar como quisiéramos. La parte de abajo es la primera que se va a degradar, que fueron los primeros elementos que incluimos. Y consecutivamente vayamos hacia la parte de arriba, en la parte superior van a quedar los últimos elementos que agregamos. Entonces sí, aquí es muy importante que si lo van a trabajar en un orificio, en un pozo hecho en el suelo, sí les recomiendo que los estén moviendo y tratar de removerlos hasta la parte inferior, ¿verdad? De los residuos que fuimos agregando, ¿verdad? Entonces, recuerden, la primera capa que agregamos es muy importante mezclarlo con los que hemos ido agregando, ¿verdad? Hay que irlos volteando, hay que irlos volteando para que al final de que cuando ya está relleno ese orificio, todos los elementos que agregamos estén en un mismo proceso de composteo, porque de lo contrario, nomás imagínense, los residuos que agregué los primeros 3 meses, suponiendo el primer mes, sí van a estar bien degradados, los del segundo mes van a estar en término medio y los del último mes que agregué van a estar prácticamente enteros, ¿verdad? Entonces, por eso sí es muy importante el mezclarlos para que se degraden a la par. Y dice, de forma aerobia, dice, esparce ligeras capas de residuos en el suelo descubierto y déjala reposar por 2 meses. Bueno, en el espacio que nosotros trabajamos, en nuestro huerto, ¿verdad? Ahí sí lo trabajamos en capas, hacemos montículos no mayores a 1 metro, ¿verdad? Y ahí sí los organizamos por capas, ¿verdad? Capa de residuo verde, capa de residuo seco y una capa ligera de composta, ¿verdad? Así hago un pequeño pastel por capas, ¿verdad? Y eso me permite una mejor movilidad. Cilindros, dice, elaborados con malla y estacas, dice, le dan a la pila estructura. Ventaja, dice, deja pasar aire por todas las partes, así la pila se tendrá que voltear con menos frecuencia. Desventaja, puede ser complicado mantener la forma y acceder a la composta. Bueno, el principal problema que yo lo veo aquí a los cilindros es que también esa ventaja que le ven de que esté muy aireado nos va a generar el que se esté deshidratando muy rápido, ¿verdad? Entonces, es la parte negativa que yo le veo. Una parte positiva, bueno, es que nos va a permitir ver las capas inferiores, cómo se van degradando, y al igual que en los residuos que se hicieron en el pozo, hay que estarlos mezclando de preferencia, hay que estarlos mezclando los de la capa primera con los de las capas superiores. ¿Para qué? Para que se vayan degradando a la par. ¿Ok? Cubos. Bueno, ya lo habíamos visto, es el contenedor que está hecho con tablas o con pallets, ¿verdad? Dice, ventajas, fácil de armar y desarmar, acceso rápido a la composta, se pueden usar diversos materiales para su construcción. Dice, desventajas, se seca rápidamente por la misma ventilación que tiene demasiada ventilación. Dice, las esquinas no se calientan y el material con que se haga se puede ir degradando. Bueno, el caso de la madera, ¿verdad? Dice, siempre usa madera natural. La madera tratada puede liberar algunos residuos que contaminen nuestra composta, ¿verdad? Hablamos de metales pesados o si están impregnadas de diésel. Digo, ahí la parte beneficiosa de que tuvieran diésel es que les dure más ese compostero. La parte negativa es el que libere algunas sustancias que contaminen su composta, ¿verdad?
Depósitos de plástico, dice ventaja, son una solución instantánea para iniciar. Mantienen el compost limpiamente empaquetado, es más fácil manejarlo. Dice, ayuda a guardar el calor de la composta y puede ser de materiales reciclados. Desventaja, contenedores especializados pueden llegar a ser caros. Sí, pero no ocupan que sea tan especializado, ¿verdad? Un simple bote para la basura les puede ayudar a tener su compost. Barriles móviles, estos sí son un poquito más caros, ¿verdad? Dice, ventajas, descomposición rápida debido al constante movimiento, pueden ser usados para compostaje colectivo. Pues sí, sí para compostaje colectivo, pero muy rápido lo llenarían entre 3, 4 viviendas, ¿verdad? Y aparte sí es un cilindro que es un poco caro. Yo prefiero el que está en la parte inferior, que es un tambo, ¿verdad? En el cual vaciamos los residuos. Digo, comparativamente con el que está en la parte de arriba, sí es 3, 4 veces mucho más económico. Vemos las desventajas que dice alto precio, complicado cosechar el compost y ocupan bastante espacio. Dice, no son fáciles de reubicar. El de la parte inferior, aquí sí es muy importante el estarlo moviendo, así como trabajamos el del cilindro, como trabajamos el de la composta en el suelo, ¿verdad? Entonces sí es muy importante estar moviendo la materia orgánica. Es trabajo, recuérdenlo, ¿eh? Entonces, si vamos a trabajar nuestra composta y no nos mentalizamos a que vamos a estar haciendo actividad física, pues sí vamos a tener ahí un problemita, ¿verdad? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Herramientas básicas. Dice, para acumular, ocupamos contenedores especiales. Se pueden ser costales, pueden ser bolsas de plástico o pueden ser carretillas. Bueno, la carretilla ya sería en el momento de tener que mover los materiales, ¿verdad? Pero, bueno, nuestros residuos los podemos trabajar en costales, de preferencia que sean aireados. ¿Para qué? Para que los lixiviados que empiecen a soltar no nos generen malos olores y que, bueno, se estén drenando. Contenedores de plástico, ¿verdad? Pero, bueno, lo mejor es estarlo trabajando ya libremente, ¿verdad? Dice, a ver, los contenedores especiales son los que están aquí, que dice orgánico, inorgánico, desechos en general. Eso es para el momento de hacer nuestra separación. Digo, si no quieren adquirir estos, pueden reciclar algunos otros contenedores, nomás sin marcarlos, ¿verdad? Que esté bien escrito, bien detallado, qué residuos vamos a depositar en cada uno. Posibles problemas al hacer compost. ¿Qué problemas podemos encontrar? Malos olores, como ya lo habíamos visto, dice, si tiene demasiada humedad, ¿sí? Esto nos va a generar el que se accede en esos residuos, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos ser equilibrados. Yo les decía, prefiero que al inicio del proceso de composteo lo pasen de agua a que les haga falta. Pero también no tenemos que excedernos en la cantidad de agua o mantenerlo siempre demasiado húmedo que se haga barroso como se ve ahí en la imagen, porque eso nos va a generar un proceso de que se accede, de que se huela eso. Dice, falta de aire. Bueno, si nosotros no hacemos el movimiento de esos residuos que estamos agregando, ténganlo por seguro de que, como les decía, se van a formar costras, no se van a degradar bien y va a haber unas capas que, por ejemplo, si en esa capa se quedaron residuos, por ejemplo, de brócoli, de coles, entonces va a oler muy mal. En la siguiente diapositiva aparecen las brócolis, los coles, y dice, ¿hay algún ingrediente no conveniente? Recuerden que les dije, no usen productos cárnicos, no usen huesos, no usen lácteos de preferencia, ¿verdad?
porque eso es al momento de que se empiezan a degradar, se pudren, ¿verdad? Nos generan roedores, nos generan cucarachas, entonces es parte de lo que no queremos en nuestro proceso de composteo y de que nos vaya a generar el que no tengamos éxito. Dice, cuando los desechos no se descomponen. Bueno, tenemos en la primera imagen que dice demasiados residuos secos. Al momento que hacemos las capas, que intercalamos capas entre residuos secos, residuos verdes y nuestro compost, debemos de ser equilibrados, ¿verdad? Y no manejar, ahorita les voy a dar los porcentajes ideales, entonces no debemos de exceder esos porcentajes porque si no nuestra composta no va a iniciar ese proceso, ¿verdad? No se va a activar ese proceso de descomposición. Dice, la pila está demasiado seca, ¿verdad? Tal vez fue porque no agregamos la suficiente agua o porque está muy pasada en residuos secos. Y dice, el lugar donde está ubicada la composta está muy frío. Bueno, también ese puede ser motivo. Acuérdense que vimos la imagen donde decía que el espacio no debe de ser ni muy frío ni muy seco, debe ser algo equilibrado o tener nosotros el debido cuidado para mantener las condiciones, ¿verdad? Si es demasiado frío, pues tenemos que agregar más residuos verdes para que nos empiecen a generar calor. Los residuos verdes nos generan calor o el agregar un poquito de cal, ¿verdad? A mí me ha funcionado mucho el agregar un poquito de cal y eso eleva la temperatura de mi composta, ¿verdad? Entonces vemos tres particularidades: demasiado secos, la pila está demasiado seca, que va muy de la mano con la primera imagen, y el lugar donde está ubicada está muy frío, ¿verdad? Puede pasar lo contrario, que sea un lugar muy caliente, muy cálido, ahí lo podemos contrarrestar, el manteniendo la humedad y ya en combinación con esa temperatura, pues debe de activarse muy bien nuestra composta. Vamos a pasar a la siguiente. Dice plagas, dice moscas, hormigas, ácaros, roedores. Bueno, aquí de estas tres, las que yo sí catalogo como plaga es las moscas, ¿verdad? De repente son indeseables, ¿verdad? Porque no se limitan a estar solamente ahí en la composta, sino que aparte viajan hasta nuestra cocina y lo que no queremos es que contaminen nuestros alimentos. Los roedores, pues también, ¿verdad? Si se mantuviesen solo en la composta no sería mayor problema, ¿verdad? Pero ya una vez que empiezan a invadir nuestra cocina, nuestros espacios de habitación, pues sí son un poquito molestos, ¿verdad? Pero de ahí las hormigas, los ácaros, pues sí tienen que interactuar con nuestra composta, ¿verdad? Para evitar moscas, para evitar roedores, cucarachas, pues bueno, recuerden, no lácteos, no carnes, no alimentos ya procesados en la cocina de preferencia, ¿verdad? Solamente verduras, a lo mejor verduras que hervimos en el agua nada más, ¿verdad? Pero eviten agregar alimentos que ya están combinados con aceites, con grasas, esos hay que evitarlos. ¿Cuándo y cómo usar el compost? Aquí este tema es de cuándo podemos usarlo. Dice maduración o curado. Dice, introduce tu compost en una bolsa, puede ser transparente o negra. ¿Para qué nos va a servir? Para que al momento que nosotros vaciemos esa composta en esa bolsa, la temperatura que se genere va a matar a microorganismos que sean indeseables. Digo, la parte negativa de matar microorganismos es que también podemos matar algunos hongos, algunas bacterias que nos pueden servir como enraizadores para nuestras plantas, ¿verdad? Entonces, de preferencia, lo que yo hago es dejar mi composta a la intemperie, al sol, ¿verdad? Y ahí unos microorganismos que convivan con los otros, ¿verdad? Muchas veces esos patógenos son alimentos de nuestros microorganismos buenos que nos van a ayudar a mantener el equilibrio en esa composta, ¿verdad? Y que también le dan equilibrio al suelo. Dice, ciérrala y colócala en un lugar donde esté en contacto con la luz del sol por al menos una semana.
Y después de este proceso, tu compost estará listo y libre de posibles enfermedades. Bueno, lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Pero sí, es con la coyuntura de si lo hago o no lo hago, por la cuestión de los microorganismos benéficos que también tengo ahí, ¿verdad? ¿Cuándo usar el compost? Es lo mismo, a ver, la temperatura del compost dice, es menor a 10 grados centígrados. Cuando es mayor, la composta aún está activa. ¿Y qué sucede si yo uso el compost cuando la temperatura está elevada? Al momento que yo lo vierto en el espacio donde yo voy a poner mis plantas, coloco la planta, entonces por la temperatura que tiene, deshidrata muy rápido a mi planta y pues termina muriendo, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar hasta que la temperatura sea menor a 10 grados centígrados. Dice prueba de tacto y olfato. Dice, al tacto la composta debe tener una estructura granulosa, debe tener color oscuro y el olor debe ser a bosque, pues dice nunca un olor a podrido. Si nuestra composta huele a cedo, ténganlo por seguro de que no fue un buen proceso de composteo. Debe oler a tierra húmeda, ¿verdad? Tierra húmeda, tierra fresca, así como alguien que ha ido a un establo, que llega el olor de la pastura así como fermentándose, así más o menos es el olor de la composta. ¿Cómo puedo aplicar mi compost? ¿Cómo lo puedo usar? Dice, mezclado en el suelo, dice. Enriquece el suelo al hacer los nutrientes asimilables por las plantas y dice, mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Dice, como capa superficial o acolchado, dice, mejora el aspecto del suelo, mantiene la humedad de la tierra, protege las plantas contra el exceso de calor, el viento y el exceso de lluvia. Evita la germinación de malas hierbas. Bueno, preferiblemente yo usaría la composta, enterrada, ¿verdad? Si lo van a hacer en el suelo, si van a sembrar en el suelo directamente, yo de preferencia si lo voy a hacer por planta, hago un orificio al tamaño del cepellón o al tamaño de la raíz de mi planta, vierto un poco de composta, lo mezclo con el suelo, coloco la planta y cubro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque si yo dejo a la intemperie mi composta, como lo menciona en el segundo apartado, se va a deshidratar esa composta, se van a morir microorganismos que me van a ayudar a colonizar ese suelo, y pues se van a morir, o sea, se van a morir. Entonces, lo que no quiero es que se muera esa vida microbiana que hay en ese compost, ¿verdad? Entonces, de preferencia, yo lo mezclo con el suelo, no que quede encima. O si lo hago de esta manera, de colocarlo superficialmente, en ese mismo momento riego mis plantas. ¿Para qué? Para que los microorganismos se vayan hasta el área de la raíz y lo único que quede en la parte superficial sean ramas, sean hojas secas que no se degradaron bien y que sí me van a servir como acolchado, como lo menciona aquí, ¿verdad? Pero al hacer ese riego superficial, lo que hice fue bajar los microorganismos, los nutrientes al espacio de la raíz y en la parte de arriba solo quedaron materiales que no se degradaron en el proceso de composteo. Dice, durante el crecimiento de las plantas, dice, añade capas delgadas semanal, quincenal o mensualmente. Y dice, al preparar el suelo, dice, limpia de arbustos y piedras grandes, añade una capa de 10 centímetros de compost, rompe el suelo y entierra de 15 a 30 centímetros de profundidad, dice, mantén la humedad, después puedes sembrar. Sí, como les mencionaba anteriormente, pues sí sería el proceso ideal, el enterrar su composta, ¿verdad? Para que esos microorganismos colonicen ese espacio, ¿verdad? Porque son ellos los que le dan salud al suelo. Cuando ustedes colocan su planta ahí, ellos van a encargarse de colonizar ese espacio de las raíces y van a alejar a hongos y bacterias que pueden enfermar sus plantas. Té de composta. Bueno, ¿cómo podemos hacer un té de composta? En una cubeta de 20 litros de agua, por ejemplo, podemos añadir
1 litro de composta o 2 litros de composta y mezclarlos. Los podemos mezclar una media hora aproximadamente, ¿verdad? O también los podemos dejar reposar alrededor de 24 a 48 horas. Ya después de ese proceso, ese té lo podemos asperjar sobre nuestras plantas y nos van a aportar mucho nitrógeno, fósforo y potasio. Si nos aporta nitrógeno, fósforo, potasio, un poquito de calcio y microelementos, como pueden ser molibdeno, un poquito de hierro, zinc, ¿verdad? Entonces, sí, es de la manera que se trabaja un té de composta. Hay por ahí hay unas pequeñas máquinas que se encargan de estarlo mezclando constantemente. Si podemos tener acceso a algo así, que lo mantenga en oscilación en la cubeta, al partir de las 24 horas ya está listo su té de composta para ser aplicado. Dice, mezcla para semilleros y macetas. Bueno, de preferencia, cuando ya está lista mi composta, yo uso un cernidor que tiene una malla más o menos como de 1 centímetro, cada cuadrito es de 1 centímetro cuadrado, y con el cual yo cribo y evito que se pasen partículas muy grandes, porque recuerden que la cavidad del semillero es como de 2 centímetros por 2 centímetros, entonces si se van ramas o piedras, pues taparían ese orificio, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que colar o cribar esa composta para que nos sirva para nuestras semillas, ¿ok? Dice, bueno, elabora tu primera composta. Paso 1, dice, en un contenedor, dice, vamos a poner una capa de palitos y hojas secas para crear el efecto de chimenea. Ahorita se los voy a enumerar y lo vamos a hacer ahorita en la práctica, ¿va? Paso 2, continúa con una capa de residuos verdes de aproximadamente 5 centímetros. La capa anterior de hoja seca, también de ramas, de materia orgánica seca, tiene que ser también aproximado a los 5 centímetros. Los residuos verdes también, ¿ok? Cada capa debe ser equilibrada, igual del mismo tamaño que la anterior, ¿va? Y dice, cubre los desechos con composta madura, aproximadamente 2 centímetros. ¿Ok? Si tienen demasiada composta ya lista ahí, o si no tienen composta, podemos usar un poco de tierra, ¿verdad? Tierra que tengan ahí a los alrededores. Pueden trabajarla porque esa tierra tiene hongos, tiene bacterias que nos van a ayudar a colonizar esos residuos vegetales. Paso 4, dice, coloca otra capa de 5 centímetros de residuos marrones y repite los pasos 2, 3 y 4. Bueno, para ser más sencillo, es una capa de residuos secos, una capa de residuos verdes, una capa de composta. Repetimos, secos, verdes, composta. Igual, secos, verdes, composta, hasta formar máximo, cuando lo hago yo en espacio abierto, no más de 1 metro. ¿Verdad? Si yo rebaso ese metro, empiezo a tener problemas, ¿verdad? Problemas con humedad y me es más difícil el estar volteando esa cantidad enorme de residuos. Paso 5 dice, humedece tu composta lo suficiente y deja reposar por 1 o 2 semanas. Bueno, aquí no es tanto, ¿verdad? Sí hay que humedecer, como ya les dije, que tenga una humedad suficiente, pero al día siguiente o a las 48 horas, abran un poquito en medio, en el centro de esa torre de residuos que hicieron y chequen la temperatura. Si la temperatura es fría todavía o se siente seco, entonces tenemos que agregar humedad, tenemos que agregar agua y ver por qué nuestra composta no ha empezado ese proceso de temperatura, ¿verdad? Entonces ahí es el momento de que agreguemos un poco de residuos verdes, porque los residuos verdes nos van a ayudar a elevar la temperatura, ¿verdad? Si vemos que o es un espacio muy frío, como ya lo mencionábamos anteriormente, podemos agregar un poco de cal. Yo, por ejemplo, para
un aproximado de 1 tonelada de residuos. He agregado algo así como 5 kilos de cal y los mezclo muy bien y sí tener cuidado con que tenga la humedad suficiente y esto nos active la temperatura de nuestra composta. Cuidados para tu composta, dice. Después del reposo, mueve y humedece tu composta constantemente para agilizar el proceso hasta su maduración. Bueno, para compostas grandes, sí es muy importante el estar removiendo los residuos, al menos, si no es una, puede ser 2 veces a la semana, ¿verdad? Pero entre más, o sea, por lo menos una vez a la semana. Por lo menos una vez a la semana hay que estar moviendo esos residuos. Si pueden hacerlo 2 veces a la semana, mucho mejor, ¿verdad? Pero sí recuerden que hay que estarlos mezclando, ¿verdad? Algo que me olvidé de mencionarles, después de hacer ese cerro de residuos, al día siguiente hay que mezclarlos. Hay que mezclarlos para que se mezclen todos, ¿verdad? Que ya no queden capas como lo hicimos. Eso es solamente para la preparación y para agregar las cantidades adecuadamente. Pero a partir de las 24 horas hay que mezclar todos esos residuos y es cuando podemos empezar a checar que tengamos la humedad suficiente, ¿verdad? A partir de 48 horas vamos a ir viendo si va subiendo la temperatura o no. Al tercer día, al cuarto día, tenemos que ir checando, ¿verdad? Si vemos que no sube la temperatura, tenemos que ver por qué no ha subido, ¿verdad? Si pusimos demasiada materia seca, si le falta materia verde, ¿verdad? O qué podemos hacer para que ese proceso arranque. Y bueno, vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica con el compostero que tenemos aquí. A ver. Dejar de compartir. Dice detener. A ver, díganme aquí, por favor. Ahí está. Bueno, nosotros vamos a trabajar ese tipo de contenedores. Este es de 50 litros. Este primer contenedor no tiene orificios en el fondo. ¿Por qué? Porque la idea es captar aquí lixiviados. ¿Cuáles son los lixiviados? Los restos líquidos que van a generar nuestra materia orgánica y que ahora sí que están súper concentrados ahí los nutrientes, ¿verdad? Que se van generando de esa materia orgánica y que se van a concentrar aquí en esta parte. Tengo este segundo recipiente, el cual se va a ensamblar aquí. Queda aquí en el interior. Este segundo recipiente sí tiene orificios. Miren, aquí los podemos ver. Que es por donde van a caer los lixiviados al contenedor que tengo en la parte de abajo. Entonces los ensamblo aquí. Ahora vamos a ver los materiales que vamos a trabajar.
Tenemos, esos son los residuos secos. Residuos verdes, tengo podas de jitomate, tengo cáscaras de plátanos. Para darle un plus a mi composta, voy a agregar estos cascarones de huevo. Me van a aportar mucho calcio. Digo, el aporte de calcio no es inmediato, va a ser mucho tiempo después cuando sea asimilable ese calcio, pero al menos ya se lo estoy aportando y ya en cuanto esté listo para que lo tomen las plantas, pues ya mejor que esté ahí presente. Y tenemos aquí una composta que ya está en proceso de maduración. Muchos de estos residuos lo hicimos en la plática anterior, ¿verdad? Y podemos ver que ya el proceso de composteo ya va algo avanzado. Bueno, pues vamos a empezar el proceso. Recuerden que son capas y capas que vamos a ir agregando. Vamos a empezar con la primera capa, que es materia seca, que es donde va a amortiguar al momento que nosotros estemos hidratando las capas. En la parte seca es donde lo va a amortiguar esa cantidad de humedad que vamos a agregar. Ya pusimos una primera capa de residuos secos. Seguimos con residuos verdes. Bueno, aquí está un tanto entero lo que es la cáscara de plátano, pero entre más los despedacemos, entre más pequeñas sean las partículas, es más rápido el proceso de composteo. Ya agregamos residuos verdes. Vamos a agregar un poco de composta. Recuerden que si no tienen composta, hay que agregar un poco de tierra, ¿verdad? Tierra que tengan ahí en el corral, en el jardín. Es muy rica en hongos y bacterias y eso nos va a ayudar a activar la vida microbiana que va a estar aquí en nuestra composta. Vamos a agregar algunos cascarones. ¿Qué vamos a hacer? Hay que desintegrarlos lo más fino posible que podamos para que el proceso de mineralización de este calcio, de este cascarón, sea mucho más rápido. Ellas se van a ir mezclando poco a poco. Ya que pusimos ese primer bloque de capas, vamos a agregar agua. Conforme terminen cada bloque de capas, agreguen agua, por favor. Repetimos, materia seca. Materia verde. Más cáscaras.
composta. Cascarones de huevo. Y agua. Bueno, y así consecutivamente. Ok, ya voy a agregar todo lo que me queda para ya tener listo aquí mi compostero, que es el que trabajamos aquí en la oficina. Y a este mismo compostero le vamos a ir agregando los residuos que se vayan generando. El resto de los cascarones. Y ahora sí vamos a agregar mucha agua. Recuerden, es preferible que se pasen un poco a que después les haga falta humedad y que su proceso de composteo no inicie. Y aquí tenemos. Ah, y muy importante, el que tengan su tapa. Digo, no a todas las personas de repente les gusta el tener un bote de basura ahí afuera, y menos si huele, ¿verdad? Entonces, así es como queda el proceso. Bueno, pues ya para terminar, pues vamos viendo si hay preguntas. Espero que les haya gustado el tema, la explicación, ¿verdad? Que no se hayan aburrido y que realmente echen a andar estos conocimientos que estamos compartiendo con ustedes, ¿verdad? Adelante. Aarón, en el Facebook, en el en vivo hay preguntas, ahí tú puedes seleccionar y bueno, responder, ¿no? En el Facebook. A ver, mira, yo no tengo acceso ahorita al Facebook aquí. ¿Me puedes ayudar con las preguntas que te aparecen ahí, porfas? Ya, ahorita. Vale. Bueno, dice, ¿cómo comprobar que mi compost está listo? Y qué es lo que me Ya, a ver. Ya, la pregunta es, ¿qué estiércol se recomienda usar para obtener un producto con mejores propiedades y mayor nutrientes? Mira, ahora sí que no hay ningún estiércol que sea mejor que otro. Digo, ahora sí que vas a usar el estiércol que tengas a la mano, ¿verdad? Aquí se trata de que los elementos que en nuestra vida diaria se generan, digo, hay quien tiene un establo y quien tiene puercos, hay quien tiene caballos, quien tiene borregos, ¿verdad? Entonces, si ya tienes estiércoles ahí que puedes trabajar, digo, no tienes por qué ir con el vecino a pedirle estiércol, ¿verdad? Si tienes un estiércol que tú puedes estar trabajando ahí,
¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? De que los residuos que tú estés generando, ¿verdad? Que tu negocio esté generando, esos mismos sean los que estés procesando, ¿verdad? Y no es tan indispensable el que tengas estiércol, ¿va? Ya, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo para que la composta sea adecuada para su uso? Ok, si seguimos los pasos que vimos ahorita y que, ¿cómo voy a notar que mi composta ya esté lista? Vieron los elementos ahorita que son grandes, ¿verdad? Las ramas, las hojas. Cuando se empieza ese proceso de composteo, se empieza a degradar, más o menos para que ustedes utilicen esa composta, sí va a pasar un periodo de entre 2 y 3 meses y te vas a dar cuenta cuando ya lo vuelvas a voltear, recuerden que lo van a voltear cada semana y cada semana ustedes van a ir viendo la evolución de esos residuos, cómo se han ido degradando, ¿verdad? Y ustedes van a notar que es más o menos como 50%, perdón, que es como 50% residuos vegetales y 50% tierra, ¿verdad? Ya cuando lleguen a ese grado, se van a dar cuenta de que su composta ya está casi lista. A ver, la siguiente. La materia orgánica descompuesta como el compost, humus, bokashi, etcétera, ¿sirven para fertilizar el suelo o solo funcionan como acondicionadores del suelo? Te sirven para acondicionar y te sirven para fertilizar. Bueno, el acondicionamiento es el que tiene microorganismos, como se los estuve mencionando todo el rato, tiene hongos, tiene bacterias benéficos y la fertilización es con el aporte de los nutrientes. Esos nutrientes que son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, todos esos elementos. Recuerden que nosotros para tener un cultivo sanamente alimentado, debe de consumir 64 elementos. Las bibliografías nos dicen que 16 elementos y se maneja mucho en la hidroponía, ¿verdad? Pero las plantas idealmente consumen 64 elementos, ¿verdad? Entonces, todas esas compostas que mencionaste, los bokashis, o como le quieras llamar, te van a condicionar el suelo principalmente, pero también te aportan elementos nutritivos, ¿va? Hace las dos funciones. Ya. La siguiente es, ¿cómo compruebo que mi compost está listo? ¿Cómo compruebas que tu composta está lista? Bueno, como se los dije ahorita, van a notar que los residuos que vimos ahorita ya casi no se perciben. Sí van a percibir ramas, por ejemplo, alguna hoja seca entera, ¿verdad? Pero muchos de esos elementos originales ya no van a estar ahí. Si tienen la delicadeza de seguir el proceso como vimos, el paso a paso y el estarlo volteando, van a notar cómo fue aumentando poco a poco la temperatura y cómo fue disminuyendo. Prácticamente cuando su composta esté fría, ya esté lista para usarse. Ojo, que no esté fría desde el principio porque es señal de que nunca arrancó ese proceso de composteo, ¿va? La siguiente es, para acelerar la descomposición, ¿se puede agregar levaduras en el agua? Sí, 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 precisamente para lo que son las bokashis, sí está el proceso de levadura. Si de plano ven que ni la cal ni el agregar materias verdes nos sirvió para elevar la temperatura, entonces sí les sugiero usar 100 gramos de levadura por más o menos medio kilo hasta 1 kilo de azúcar. Lo vierten en una cubeta y esa agua sea la que estén asperjando. Aparte del agua, esos dos materiales que les mencioné, levadura para pan, 100 gramos más, manéjenlo, 100 gramos más 1 kilo de azúcar, lo diluyen muy bien y eso se lo van a agregar y esas levaduras nos van a ayudar al proceso de composteo, pero mucha atención. Cuando nosotros usamos levaduras, tenemos, si yo empecé el proceso ahorita, por ejemplo, ahorita que es lo que hice en esa mezcla, si yo le agrego levaduras, mañana a la mañana tengo que mezclarlos y por la tarde nuevamente. Y luego al día siguiente otra vez, en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque la levadura me va a acelerar ese proceso de composteo,
me va a generar temperaturas elevadas y si yo no tengo el cuidado de estar volteando 2 veces al día esos materiales, se me van a morir las levaduras, van a terminar muriéndose con tanta temperatura, ¿verdad? Entonces, por eso es que el proceso de bokashi nos lleva un poquito de más trabajo. Entonces, por lo menos la primera semana tenemos que voltear 2 veces al día los residuos. Ahora, trasládenlo a que sea 1 tonelada de residuos, pues van a ser mucho gimnasio, ¿verdad? Ya la segunda semana, sí tienen que hacerlo por lo menos una vez a la semana, el voltearlos en la mañana y en la tarde. Y así, más o menos son 3 semanas consecutivas el que lo volteen una vez, pero la primera semana es crucial. Si tú la primera semana no tuviste el cuidado de hacer ese proceso, se te van a morir esos microorganismos. Genial. Bueno, acá hay una, no sé cómo en México lo utilizan ese término, pero la pregunta es, ¿se le puede agregar chicha de jora para acelerar la fermentación? Allá en México también toman chicha de jora. No, no. A ver qué es. A ver, búscalo en San Google y me dices a ver cómo te aparece ahí y el término. Es un fermentado, es un fermentado. Creo que es Ajá. de maíz, creo que es un fermentado sobre todo. Ok, bueno, pues me imagino que te aporta levaduras, ¿verdad? Entonces, si lo llegan a usar, nomás sí sigan la recomendación de las levaduras, ¿verdad? Para el bokashi, el que las estén volteando por lo menos la primera semana 2 veces cada día, porque si no se les mueren, ¿va? Si le aplico roca fosfórica, ¿cambia en algo? No, bueno, sí va a cambiar, se va a enriquecer tu composta, te va a agregar esos minerales que te va a aportar la roca fosfórica. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Aarón, a ti y a todo tu equipo. La verdad que ha sido una ponencia muy interesante. Es la segunda vez que la escucho y la verdad que no me aburro hasta ahora, porque es un tema demasiado ¿De acuerdo? importante, ¿no? Te agradezco, la verdad.